Es evidente que las dudas siempre invaden nuestro espacio vital. Y cuando aparece la duda, no tenemos muchas opciones. Yo siempre elijo una, que es intentar disiparla. Porque la duda es como una neblina, ¿no?, que se conforma delante de aquello que pretendemos ver con claridad y no sabemos ver más allá de esa neblina. Podemos adivinar, podemos usar varios sentidos en manera simultánea, qué sé yo, amén de la vista, que es el que normalmente utilizamos en primera instancia. Puede estar el olfato, puede estar el oído, pero siempre depende del calibre de la duda, hasta dónde no logramos tener una comprensión simultánea de la cosa, o sea, observar y comprender. Y es difícil, no es sencillo hacerlo, aunque estamos todos capacitados para desenvolvernos ante esa situación. A mí me ha pasado cuando he estado en lugares muy agrestes, muy naturales, con una orientación lógica a partir de lo que es simplemente el movimiento del sol. En los días nublados, bueno, era un tanto más difícil, pero observando piedras, troncos, hay forma de poder descubrir para qué lado está el oeste, o el este, valga la historia, ¿no? Pero lo que pasa es que ya una vez que del este salió, cuando el sol se oculta, cambia la frecuencia lumínica y a partir de ahí los minutos previos pueden ser detectables. Y uno estaba perdido, literalmente perdido. Me ha pasado por cuestiones de falla mecánica. El trabajo del documentalista tiene esas cosas, son imprevistos. Por eso uno tiene que viajar bien equipado. Y de esa misma manera, de esa misma intención de decir, che, tengo los elementos para la supervivencia, nuestra vida, tal y como la planteamos, también debe tener un kit de supervivencia, al menos para no caer en depresiones absolutas o angustias irreparables. No es simple, no es sencillo, pero es imprescindible. Créanme que es imprescindible. Uno intenta siempre encontrar la luz al final del túnel, ¿no? La primera pregunta es, ¿qué hacemos dentro de un túnel? ¿Ese túnel ocurrió o nos metimos de puro locos o intrépidos, a veces hasta irresponsables? Y una vez que estás en la total oscuridad, lo único que te queda es tantear paredes, en la confianza de que no toques algo que no deberías tocar de ya, ¿no? ¿Qué es la oscuridad realmente? Si uno la define en palabras, bueno, lo más simple y lo más tonto para decir es la ausencia de luz, desde ya. Pero acá hablamos de otro tipo de oscuridad, no necesariamente la oscuridad de un recinto totalmente hermético, sino la oscuridad del alma. Cuando las sensaciones de vida que tenemos están ausentes de calidez, ausentes de motivos. Eso muchas veces ocurre porque no hay ideas, y si las hay, vienen rebotando en la pared de goma del fracaso, ¿no? Y uno llega al punto de decir, me doy por vencido, ya no puedo ir por este lado porque es evidente que no voy a poder lograr el objetivo. Ya una vez que lo negaste, y ya está,
plantaste el camino. Ayer hablábamos del destino, ¿no? Predestinarnos, o sea, destinarnos previamente. Y hay gente que la vida la ve desde el punto absolutamente negativo de cualquier evaluación. Y siempre está todo mal. Aunque uno pueda encontrar de pronto recovecos en los cuales refugiarse y decir, no, está bien, está lloviendo, pero encontré esta pequeña cuevita que me permite refugiarme hasta que termine la lluvia. Y el alma tiene pequeñas cuevitas, pequeños refugios, que tienen que ver con su planteo de vida. Porque el alma nos viene acompañando desde hace mucho factor tiempo. Y fuera del factor tiempo, el alma se reproduce con mayor rapidez, con mayor fuerza y acumula energías que por ahora y en esta tercera dimensión poco menos son inútiles, no las podemos utilizar, pero constituyen la reserva. O sea, hay voltaje suficiente como para que no nos enfriemos al tal extremo de perder el contacto. Y todo tiene que ver con la electricidad. Convengamos que es así. Estamos hablando de la electricidad de la vida, ¿no? Ese rayo continuo que nos acompaña y que requiere un medio de traslado apropiado. Nuestro éter es apropiado. Nuestro éter sería toda la atmósfera que nos rodea y que tiene una densidad, aunque no la veamos, cuando entra en movimiento la sentimos. Es solamente sentir el viento, sentir la brisa y observamos el movimiento. Lo sentimos, lo podemos apreciar, incluso hasta medir. ¿Por qué existe siempre una tendencia de enganchar por el lado negativo? Es que hay un condicionamiento, es evidente que es así, yo por lo menos lo siento de esa manera. Hay una especie de condicionamiento que nos dice que eso está mal porque algo malo hicimos nosotros. En algún punto cometimos un error. Y la primera reacción es echarnos la culpa. Ahora, cuando no encontramos ese verdadero motivo, esa instancia que nos obligó a llegar a un cierto punto en el cual el error se hace visible y nos encontramos desamparados de formas de poder salir de esa historia, cualquiera sea, puede ser amorosa, puede ser laboral, no importa. Pero sí importa cómo nosotros reaccionamos para con nosotros mismos en esas circunstancias. ¿De qué manera asumimos el simple y concreto hecho de decir, si tengo el problema a la vista, es que también tengo la solución? Muy raro es cuando aparece cualquier circunstancia en la cual ha ocurrido algo como llamamos normalmente un problema. El problema arranca con pro. Y pro es avance. Entonces, nos tenemos que obligar amorosamente a encontrar el punto de solución. Y muchas veces estamos encerrados en la conclusión, en el cierre, en la circunstancia que nos dice, nos está pasando esto, y nos estamos olvidando del inicio de esto que estamos observando. Porque cualquier problemática, cualquier situación tiene un inicio. En algún punto algo arrancó. En un cortocircuito ya sabemos que hay un problema de rozamiento de cables que cuando se contactan entre sí producen la chispa y a la ignición y comienza el fuego. Tal vez esa sea la forma más sencilla de explicarlo desde esa teoría. Pero cuando ocurre con las circunstancias de la vida, que son una mezcla bastante importante,
y muchas veces inidentificable. No podemos identificar a dónde arranca ciertas, incluso, acciones de nuestro carácter, de nuestra forma de ser y de tomar las cosas. Bueno, en ese caso la psicología y la psiquiatría se hacen cargo con una supuesta eficacia. Si no, no hubieran durado tantos años y tantos libros escritos. Evidentemente, el análisis de la personalidad es el fundamento y la base como para decir, tenemos estas características y nos desempeñamos dentro de estas limitaciones o posibilidades positivas, qué sé yo. En general obramos sin mucha carga explicativa. Desarrollamos nuestras vidas casi de casualidad, en lugar de asumir una causalidad, de entender que hay una causa, y la causa es el principio. De hecho, observamos lo que nos rodea, nuestra naturaleza, nuestro estándar de vida, nuestras condiciones de poder progresar dentro de un ámbito, mejoras en lo que puede ser nuestro oficio, nuestra carrera, nuestra profesión. La idea de avanzar es natural en el ser humano. Estamos avanzando en líneas de evolución que nos van llevando, siempre nos van llevando, y bueno, cuando hablamos de la toma de conciencia no estamos hablando de otra cosa que no sea reconocer aquello que estamos viviendo, o bien reconocer que estamos en una situación determinada en la cual el problema nos supera, pero que tenemos que hacer algo. No podemos quedarnos inertes, quietos, esperando que las cosas sucedan. No, somos los que provocamos constantemente a la vida para que la vida siga en acción. Nos impulsamos a nosotros mismos. Y cuando perdemos ese impulso, yo digo que lo perdemos todo, al punto de no comprender ciertas actitudes que, si las definiéramos un poquitito dentro de una gama de pensamiento o de sentimiento, mejor todavía, que nos dé pautas para poder reconocer a dónde está tal o cual cosa, y bueno, solucionaríamos muchas cuestiones de nuestra vida. Pero se mezclan varios factores que a veces hacen que la atmósfera se sienta enrarecida y nos encontremos perdidos en eso que llamamos oscuridad. Es como decir, hasta acá llego y no sé qué hacer. No sé qué hacer. Aparece la negación del no reconocimiento, y cuando no reconoces, y bueno, si estás en total oscuridad y no sabes si tenés que avanzar o no, lo único que te queda es el famoso tanteo, ¿no? Ir tanteando, como decía hace un rato, con la mano, con los pies, encontrar puntos de apoyo y el etcétera que se les pueda ocurrir. ¿Por qué? Porque no nos podemos quedar quietos. Ahora, ¿cómo llegamos a la instancia de la oscuridad? Y esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. Y yo, al menos en mi vida, he descubierto que mi camino se ilumina de una manera extraordinaria cuando estoy en mi hacer, en la actividad que me permita sentirme pleno y creativo. Si no estoy creando algo, es como que estoy perdiendo tiempo, estoy perdiendo vida, no me siento con el estímulo suficiente como para decir avanzo. Claro, no me puedo dar ese lujo. La premisa es avanzar. La premisa es no detenernos. Y el factor más importante al que le tenemos que poner toda la atención y toda la energía es al seguir vivos, seguir vivos. Porque donde le perdimos el respeto a la vida, ya no hay motivaciones. Y esto que llamamos vida, evidentemente, tiene tantas facetas y ocurren tantas cosas
Que bueno, mucha gente se refugia en la rutina, lo que venimos diciendo siempre y lo vengo repitiendo, porque tristemente la rutina es la que nos multiplica los días en igualdad de condición. ¿Cuál es la novedad si uno vive en un estado de repetición constante? Y cuando se conforman esos círculos constantes que giran y giran y giran, claro, uno pierde la noción de la distancia, del tiempo, de la forma. Es como que transcurrimos. Y transcurrir no es vivir, para nada. Transcurrir es solamente respirar y quedarse quieto. Quieto en el sentido literal y propio de la palabra, ¿no? Yo me he dedicado en todos estos años de esta vida, que es la que mantengo en conciencia, en tratar de ubicar puertas laterales. A mí me pegó mucho la película Matrix, la primera en particular, que sigo siempre diciendo que para mí es la mejor y la única. Las demás fueron continuaciones, pero más traídas de Hollywood. No, a mí la primera fue la que me impactó por el carácter filosófico, sociológico, psicológico, mágico que planteaba. Y la novedad, porque lo que pega primero siempre pega dos veces, ¿no? Me pegó la historia y la forma como está contada. Y la he visto un montón de veces para descubrirle que cada vez que la veo descubro más cosas. Realmente es magistral. Pero acuérdense que existía como un pasillo en el cual Neo tenía que ir recorriendo y había varias puertas. Y cada una de esas puertas abría a un mundo, que a veces era similar al de origen, pero a veces era completamente opuesto. Estar en una habitación y abrir la puerta y encontrarse en el medio de un desierto, por ejemplo. Y esas puertas existen. Es una forma muy gráfica de representar los portales, puertas, la palabra lo está diciendo, a los reinos paralelos, a los mundos paralelos, a esas vidas que tenemos cerca y que ingresamos, pero únicamente en estado de inconsciencia. Lo único que hacemos de manera consciente es tener la necesidad de hacerlo, tomar esa decisión, y a partir de ahí nos tenemos que dejar llevar por el torrente. No podemos, con esta conciencia y esta memoria, ingresar en otros mundos en los que existe otra conciencia y otra realidad. No podemos repetir. Aunque los cuerpos puedan ser similares y tengamos cosas muy repetidas, muy parecidas, muy lógicas dentro de lo que es nuestra vida normal, digamos, ¿no? Lo que sí es cierto que esa frecuencia no es la misma a la que accedemos cuando estamos acá en pleno estado de conciencia. Y lo interesante es que cuando estamos en esa conciencia, tenemos inconsciencia de las otras, o de la otra, porque en general son varios mundos paralelos que tenemos a disposición. Y muchos de ellos, decididos en el 100% por nosotros, y replicados en otros que refuerzan, a su vez, esa presencia. Entonces estamos en una multiplicación parecida pero no igual a la de los ascensores. ¿Vieron cuando los espejos se proyectan uno frente al otro y uno ve una sucesión enorme de espejos que se va perdiendo en un punto? ¿Cómo va disminuyendo frecuencialmente a medida que las líneas se cruzan? Es muy loco, porque el reflejo de un espejo en otro espejo multiplica los portales, y ahí es donde uno ve esa repetición absoluta y constante, hasta que poco menos se pierde en la proyección central.
Y habría que preguntarse por qué ocurre eso. Y bueno, la linealidad de la luz, la proyección directa. Hay varios factores físicos que indican cómo se producen ese tipo de imágenes y de qué manera cumplen un objetivo naturalmente explicable, ¿no? No es que no descubramos cómo ocurre, pero ocurre. Para cuando se trata de nuestras vivencias, y es evidente que se nos complica, porque la acción física es como que en un momento dado queda ahí, detenida en el tiempo, ¿no? Y cuando queda detenida en el tiempo, nos entra la hermosísima y dura duda de si nos quedamos tranqui hasta que aclare, o sea, hasta que vuelva el sol de nuevo, como quien dice, dejo que la vida se acomode, o encaro, le doy para adelante y juego con la valentía del caso. En general, yo voy siempre por la segunda. No soy de quedarme inerte a la espera de que las cosas pasen. No. Puede ser por un estado de impaciencia natural en mí. No soy un tipo muy paciente. Quiero resultados y los voy a buscar, los salgo a buscar. No espero que los resultados aparezcan. Y muchas veces sí me he dado contra la pared mal. Había una pared ahí y no la vi. O había un cristal, un vidrio de esos tipos blindex, ¿vieron? Cuando entraron a un lugar, por ejemplo, y venían medio apurados, y está tan limpio ese blindex, y no tiene ninguna señal, porque algunos, viste, te ponen una cinta en el medio, un color, una raya, bueno, lo que fuere, para que vos te des cuenta que hay un vidrio. Y yo me he llevado puesto más de una vez esos vidrios. Ay, Dios mío, qué papelón además y qué vergüencita, ¿no? Pero me pasó. Y si eso lo trasladamos a las acciones de vida que tenemos a nuestro alcance, y nos van a ocurrir muchas veces que esa transparencia tiene una razón de ser de que hasta acá, que vos ves lo que pasa del otro lado, pero no podés pasar vos. Es interesante y tiene que ver con el respeto a los límites. Hay ciertas instancias vibracionales sobre las que no podemos actuar irresponsablemente. Sí o sí tenemos que respetar las leyes y en general no tenemos claras esas leyes de convivencia con el entorno y la frecuencia de tiempo-espacio. Todo eso conformando un ámbito en el cual nos desarrollamos, casi diría, de manera automática, y aunque a veces las irregularidades del terreno nos plantean que aparezcan esas formas difíciles de superar por el tamaño, pero siempre le vamos a encontrar la vuelta, siempre. Es indefectible. Lo importante es que lo veamos, lo importante es que estemos conscientes de eso. Y hay muchas hermanitas y hermanitos que se trasladan por la vida, o sea, no asumen compromiso, no se les ocurriría ser diferentes a lo que son, y consideran esta vida, la actual, la de la realidad, como única. Cuando vos proyectás la unicidad, o sea, esto es único, no hay otra, no hay una proyección a vidas superiores, no hay una instancia de vidas paralelas, en definitiva no existe ni el pasado ni el futuro, lo único que existe es el presente. Y un presente que ya sabemos viene condicionado y predeterminado. La fórmula de vida de esta raza humana ya ha demostrado que si se la deja en forma estática o no se la provoca en un avance, se queda, se nutre de la instancia del cero y se queda como un cero, ahí, inerte.
Hay muchas vidas que están en cero y aparentan estar en avance. Yo he conocido muchísimas personas que hoy me encantaría poder sumarles unas rueditas como para que puedan avanzar. El tema es hacia dónde. Hay caminos prehechos, estamos caminando en zona de descubrimiento absoluto, estamos creando nosotros el camino, como dice la canción. Se hace camino al andar. Es exagerar. Y en cierta manera, el descubrir nos tiene en jaque. Porque cuando uno tiene una previsión de la cosa, como diciendo, bueno, yo intuyo de que esto es de esta manera, bueno, qué sé yo, aunque estemos equivocados, vamos con un principio, con un número, con un 1, no un 0, con un 1. Y a ese 1 le podemos poner un signo al lado que lo divide, lo multiplica, lo suma, lo reste, porque aparece otra instancia en paralelo que aparenta estar consciente junto con nosotros de esta realidad, pero nada que ver, desde otra realidad. A mí me pasa de un tiempo esta parte que cada vez que viajo en colectivo me pongo a observar, incluso a veces hasta molestamente, qué hace tal o cual persona. Dejé un silencio que me da espacio a la inspiración. Hay momentos en los que es como que mi mente entra en un vacío. La estoy forzando, créanme, constantemente. La estoy forzando porque necesito inteligir. Necesito que mi inteligencia provoque cambios y a veces le tengo que dejar el hueco, ese silencio que ocurre entre los sonidos, para que la música sea música, combinación maravillosa de sonidos y silencios. No soy de dejar demasiados silencios, no. Pero hay momentos en que debo hacerlo. Hace un instante tuve un vacío de neurona. Quedé. Me concentré en el espejo que tengo enfrente, a un par de metros, no estoy exactamente al lado del espejo. Y me fui por un instante, no sé. Una vez que edite el video me daré cuenta de cuánto fue ese tiempo. Pero fue un instante y fue un cero, un vacío, un nada. De hecho, no escuchaba, tengo los pintores que están trabajando acá en el balcón, están haciendo las tareas de refacción del edificio y hablan entre ellos y a veces se gritan. Seguramente van a salir en el sonido probable cuando lo edite, pero bueno, no es molesto. Está quedando muy bonito como estaba todo eso roto y yo estaba preocupado porque tenía miedo que se produjera un pequeño derrumbe y no, por suerte no ocurrió. Ya lo están reparando y que está quedando muy bonito, pero bueno, ni siquiera escuchaba que ellos estaban hablando, o sea, fue un vacío. Estamos en momentos de transición muy potente, muy potente. Todos los elementos naturales están en transición porque todo lo que nos rodea desde la materialidad está en cambio de frecuencia. Todo. No se salva nada. Lo cual está genial porque está todo el proyecto Tierra está trascendiendo. Las partes más intensas, digamos, más duras, de sufrir transiciones
tal vez un poquito más complejas. En general, que tiene que ver con los movimientos naturales, ¿no? Terremotos, el clima, el agua con sus movimientos que también derivan de terremotos subterráneos, los famosos tsunamis. Hay todo un proceso en este momento que, claro, ante la rigidez la cosa actúa con una violencia diferente. Hay como un rechazo por la simple instancia de que esa materialidad es demasiado intensa y dura de modificar. Pero nosotros tenemos instancias, tenemos cuerpos paralelos, que conocemos en su conjunto como el aura, ese aura humano que tiene que ver con las frecuencias que nosotros estamos emitiendo constantemente y que nos permiten contactar al sistema, y el sistema reconstruye con nosotros y podemos vivir en un estado de cierta normalidad, respirar, sentir a través de nuestros sentidos, observar y comprender, clasificar, estudiar. Es maravillosamente complejo y a veces de una simpleza tan aguda que hasta uno se siente un tonto por decir, pero era tan fácil y tanto me compliqué mi vida, y fíjate cómo era, a dónde estaba la respuesta, cómo era la solución de esto, qué sencillo, qué distraído que estaba, ¿no? Y sí, estamos en un estado de distracción constante muchas veces. ¿Por qué? Bueno, a veces abarcamos más de lo necesario, las propias incoherencias se multiplican y se transforman a veces en coherencias. Y en realidad estamos en un estado de incoherencia absoluta, pero lo reconocemos dentro de la capacidad de coherencia que tiene la palabra incoherencia. O sea, la coherencia está. Es como conciencia. Con un in adelante es inconsciencia. Ahora, estamos hablando de un viaje interior. Ese in, como la palabra interior, información, todo tiene que ver con nuestro yo, nuestro hacia adentro propio, digamos, ¿no? ¿Y cómo hace uno para estar dentro y fuera simultáneamente? Bueno, la conciencia la dan los sentidos. Cuando tenemos la realidad ahí frente a nosotros y la observamos con todas sus variables, y podemos evitar ese poste que está en el camino y no llevárnoslo puesto y terminar con un chichón. Cuando somos conscientes de aquello que nos rodea y sentimos que estamos en un ámbito en el cual alerta fundamental para no cometer esos errores típicos de andar con los ojos cerrados y pegándose por todos lados. Bueno, ocurre que lo ideal sería que todo nuestro tiempo fuera de alerta, y no es así. El alerta requiere un esfuerzo y fundamentalmente requiere una comprensión de nuestras propias actitudes, pero muy importante es de cuáles son las opciones que ese medio en el que nos estamos movilizando nos permite tener acceso o no. Y quedar fuera de acceso es no entrar precisamente, o no salir, porque a veces estamos encerrados, nos construimos un entorno difícil de superar, a pesar de que lo construimos nosotros. Y a veces por miedo hacemos la pared tan alta que cuando queremos salir no podemos trepar. Es ese famoso, el agujero interior, ¿no? Que caes en un pozo de depresión, un pozo depresivo. Tu energía baja y está todo mal y no querés saber más nada con la vida y te falta el aire. Y hay gente que dentro de esa instancia puede llegar tranquilamente a quitarse la vida. No es ni poco menos una opción, ¿no? O sea que tiene intensidades. Por eso la idea es intentar vivir en un medio que podamos reconocer y que en algunos aspectos, tal vez no en todos, pero sí en algunos, lo podamos dominar o manejar, o lo que se dice, controlar.
No podemos vivir en estado de descontrol. Tenemos que hacer que nuestra conciencia vital nos guíe y nos proponga el camino. Tiene que ser nuestro GPS. Pero el problema es cuando estamos en el torrente. Justamente en este momento estoy viendo imágenes, en silencio naturalmente, de ríos de montaña circulando. Y venía justamente hablando del torrente en el cual nos dejamos llevar, y ahí lo estoy viendo. Y me da un ejemplo y sí, hay rocas en el camino, hay cascadas, hay saltos de agua enormes, con un fondo de caída de baja profundidad en el cual terminamos estrellados, ¿no? ¿Y qué hacer al respecto? Claro, es cómodo que la corriente te lleve, pero vos sabés que si hay corriente es porque hay declive. Y si hay declive, en algún momento se tendría que emparejar. Pero normalmente ese momento es una caída. Y puede ser el accidente de nuestras vidas, el que termine con nuestras vidas, ¿no? Por otro lado, hacer musculatura vital es fundamental también. Así como hacemos ejercicio físico para mejorar nuestra instancia y no oxidarnos, en particular nuestras articulaciones, y a su vez oxigenar que nos permite justamente estar en un estado de vitalidad propia de haber recibido gamas de energía a partir de la respiración cuasi violenta que proponemos cuando estamos corriendo o andando en bicicleta. Yo recuerdo, y hoy tuve oportunidad de charlar varias veces sobre ese tema, cuando vivía en Sierra, la loma que indica que estamos llegando a la base de la sierra, sobre la avenida Padre Bareto, era un verdadero síntoma de tobogán, casi diría, ¿no? Si cuando uno llegaba con el ómnibus a la sierra después de una jornada de trabajo, y ya nomás ver todas las luces en la serranía, las casas, los chalets, unas viviendas extraordinarias, hermosísimas, y uno ya se sentía en casa en ese momento. Por lo tanto, el nacimiento de la sierra estaba por debajo de lo que conocemos como la línea de horizonte, a pesar de que nosotros veníamos subiendo, porque desde que salimos de la cota de la ruta 226 hasta llegar a la cima de la loma, hay distintos altibajos. Hay partes que el camino sube y hay otras que el camino baja. Bueno, ese vértigo, esa caída, realmente es fantástica. Yo las hacía con la bicicleta. Ahora, el tema es cuando venía desde lo que era mi casa y tenía que pasar por la senda peatonal y subir esa loma, que por lo menos tiene un poco más de 500 metros. O sea, y un empinamiento, un ángulo bastante importante. Entonces, claro, los primeros días que salía con la bicicleta, el desafío era ver hasta dónde llegaba pedaleando. Y llegaba hasta el 20%. El resto me bajaba y iba caminando porque no me daban los pulmones. Faltaba aire, faltaba oxigenación. Pero, como todo pasa, cuando uno empieza a desarrollarse y a cumplimentar ese rito de salir con la bicicleta y encarar esa loma más veces por semana, y bueno, contando además con una bicicleta con 21 velocidades intercambiables, y uno puede encontrar la relación de piñón-corona y pedaleás tranquilo, avanzás despacio, pero subís. Y después cuando agarraba la recta, la proporción era corona grande, piñón chiquito. Y claro, y también aumentando esa velocidad lograba el objetivo cumplido.
Pero también el organismo me pasaba boleta. A veces llegaba a la cima y me tenía que parar o tirarme en el pasto del costado porque no podía mantenerme de pie. Me había quedado totalmente sin piernas, como se dice normalmente. Pero era el desafío. Mi desafío era subir mirando el manillar de la bicicleta, no mirar para adelante. Sí, tenía un rango de visión por si había algún obstáculo desde ya. Pero la intención era subir y concentrado. Entonces me concentraba en el manillar, en la parte central del manillar, donde tengo el velocímetro, y me iba dando pautas de cómo había variables a la velocidad que estaba tratando de obtener en un pedaleo un poco más fuerte, pero en general me entregaba a la idea de que estaba yendo en contra de las leyes de la gravedad, entonces prefería tardar un poco más. Otro lapso. Estoy haciendo cambios muy profundos y son diarios, todo el tiempo. Entro en estos agujeritos en el alma y en la mente, porque la mente se obtura totalmente. Puede haber varias circunstancias que nos lleven a eso, cuidado. Una de ellas puede ser cansancio. Estamos, como quien dice, pasado de vueltas. Y el cuerpo en un momento dado entra en un estado de crisis interna, que te dice, pará, frená, y te quedás ahí medio como perdido en el limbo, ¿no? Pero lo ideal es un equilibrio. Tener esos ratos de silencio y aislamiento, pero con una cierta conciencia de que eso está ocurriendo. Porque cuando entras en el vacío no tenés conciencia de la inconsciencia ni inconsciencia absoluta, porque no existe ningún parámetro que te diga estás vivo. Son como pequeñas muertes, fíjense, ya sé que suena exagerado, pero es como que parpadea el equipo, te hace una señal como diciendo está afuera y ahora estás adentro. como raro. Y la intención es mantener un continuo, ¿no? Pero a veces te vence tu propia idea de lo que está ocurriendo y no te pones a elucubrar o pensar o intentar sentir por qué te pasa o no te pasa. Te pasa y punto. No vas tras una explicación. Y es un punto neutral, diríamos. No está, es como un punto muerto, justamente, como en la caja de cambios. No hay ninguna velocidad enganchada. Ni la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, ni la marcha atrás. No. Es como que te dejas llevar por una inercia que te tiene como tomada o tomado, y a la que no podés enfrentar. Es más fuerte que vos. Quiere decir que hay momentos en que nuestra propia instancia de vida, nuestro propio contacto con nuestro propio medio, que se supone lo tenemos absolutamente controlado, y no. Se crea una paz relativa y es como una hoja en blanco. El tema que cuando aparece la hoja en blanco puede haber entidades o otras presencias, si ustedes quieren, otras energías átmicas que garabatean el papel y hasta te pasan de hoja.
entonces entras en un estado en el que dejas de ser vos. Alguien está dibujando tu hoja de papel. Y vos no reconoces ese dibujo. O bien lo reconoces y lo seguís como si fuera tuyo, pero en realidad no es tuyo. Cuando yo hablo siempre de la inspiración, mientras estoy en estado de inspiración, yo sé que muchas veces puedo decir incoherencias. Y no es que me proponga hablar incoherencias. Es que cuando no controlas tu pensamiento y tu coordinación de la palabra surge natural. Y surge ordenada, ¿eh? Créanme que yo no estoy pensando en lo que estoy hablando en este momento. Siento que tengo que decir tal palabra y la digo. Siento que hay una idea que de pronto se me presenta o no se me presenta nada y entra en estos espacios de vacío. Y realmente es interesante, por lo menos es interesante. A mí me llama la atención, me dice, estate atento porque muchos viajes astrales arrancan de esa manera, arrancan desde un punto cero, desde una neutralidad absoluta, desde un punto muerto, y uno a partir de ahí orienta, busca, encuentra y avanza. Entonces, claro, es un momento interesante. Lo ideal es que estemos conectados a nosotros mismos, de alguna manera, para asegurar el regreso. Para que eso que aparenta ser una pequeña nubilación, una pequeña nube, un pequeño agujerito, algo que nos saca de una realidad constante y nos deja en cero, en estado de punto muerto. La realidad es que cuando eso ocurra no cierres los ojos, porque te vas a dormir. Ese es el punto previo al sueño, es el punto previo al estado de dormir. Fíjense qué interesante. Porque cuando nos acostamos, yo suelo ponerme de costado izquierdo, me gusta arrancar la noche. A veces está el cansancio que me tiro boca arriba y me duermo. Ya está, en la misma posición en que caí en la cama me dormí. Pero cuando estoy dispuesto a dormir en un estado de mayor comodidad, y ahí me pongo de costadito, como quien dice. Y empieza la búsqueda de ese estado cero. Y eso arranca naturalmente. La oscuridad que te rodea te ayuda a la no distracción y al no poner elementos que el cerebro tenga que delinear, porque hay una vislumbre, una luz, y bueno, empieza la curiosidad, ¿qué es esa luz? No se ve bien la ventana. No importa. Algo está ocurriendo que nos está diciendo, todavía no te duermas. Pero cuando estás realmente concentrado, como diciendo, vamos para adelante porque este es el momento que tengo que aprovechar para iniciar el vuelo, y eso prácticamente es automático, porque en la inconsciencia se hace cargo y entramos en lo que se llamaría una especie de piloto automático. Claro, seguimos con los estados vitales en acción, naturalmente. O sea, no se para el corazón, seguimos respirando, a veces hasta haciendo movimientos. Yo acostumbro poner a mover un pie, por ejemplo. En general me duermo moviendo ese pie. Cuando estaba en pareja era muy molesto. La ocasional maravilla femenina que me acompañaba me entraba a empujar de todos lados, como diciendo, pará con ese pie que no me deja dormir. Claro. Para mí era como una especie de tic-toc, 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 tic-toc.
era como una cuenta regresiva, ¿sí? Y no, lo que era una situación molesta, porque a veces con ese mismo pie yo sentía que le estaba pegando algo y no era otro que el pie de mi compañera. ¡Oy! Problema en puerta. Más de una vez terminé durmiendo en otro ámbito, incluso hasta el piso, porque era insoportable. Convengo conmigo mismo y me disculpo eternamente a mis maravillosas compañeras cuando tuvieron que sufrir ese momento en el que para mí era una cuenta regresiva y para eso movía el pie. Y bueno, hemos llegado a salir juntos a otra dimensión por ese solo influjo. Estábamos juntos, se creaba un arco de energía que indicaba que el camino empezaba y nos íbamos los dos. Después, cada uno dentro de ese sueño tenía su propio lapsus, pero en más de una ocasión soñábamos como que íbamos caminando de la mano. Y éramos ella y yo. Y entramos en el sueño y salimos de ese sueño juntos. Eso también es a considerar. ¿Cómo hace uno para crear realidades en perfecta convivencia con otro ser que está al lado y está haciendo otro tanto, pero coincide exactamente con ese sueño? ¿Cómo lo explicás dentro de una lógica? Y no le encontrás la lógica. La única es, ingresamos por el túnel los dos y salimos de ese túnel los dos. Y esa manifestación átmica, a partir de una proyección, como lo es entrar en el estado de sueño, requiere evidentemente una relajación, tener una paz y una ausencia de movimientos o pensamientos que nos encierren en una condición que nos indica no te vas a dormir porque no te dejo. Estás pensando en eso todo el tiempo y no te dormís justamente por eso. Bueno, yo hago al revés. Yo me condiciono para poder estar con una persona y termino mi sueño en esa persona, o sea, soñando con esa persona. Ya lo tengo como práctica, no es diario, no lo hago todos los días. Pero cuando hay un estado de cansancio en el que yo no tengo que contribuir al relax y al tiempo libre, nuevo lapsus. Me quedo con una imagen y no la puedo explicar. Prueben de estar en silencio un rato encontrándose con ustedes. Proyecten la vista a un punto, pero sobre ese punto, que la ideal sería que fuera neutro total, que no tuviera figuras. Por eso yo me fijo en el espejo, se refleja el cielo raso, y me concentro ahí. Y me voy. Hoy ya lo hice por lo menos 2 o 3 veces y en forma inconsciente. Por lo tanto, creo entender de que estoy muy cansado, porque no me ocurre normalmente. Así que hoy voy a dar por concluida, igual son 55 minutos, un buen tiempo, esta inspiración de hoy que me llevó al silencio. Me llevó y me trajo entre silencios y palabras. ¿Les parece que nos encontremos mañana? Espero estar mucho más despierto, si es que estoy medio dormido, y podamos compartir un ratito más juntos, y vaya a saber con qué tema, porque hasta que enciendo el grabador
no sé de lo que voy a hablar. Gracias por la paciencia, por el afecto, los amo muchísimo. Cuídense mucho, por favor, cuídense mucho. Nos reencontramos mañana. ¿Sí? Chao, chao. Hasta mañana.